Ok, creo que mi cámara está un poco malogrado, porque no, bueno, ahí se ve mejor. Bien. Eh, Buenas noches con todos, estimados compañeros. A continuación, bueno, vamos a seguir presentando lo que es de parte de la identidad y bioquímica y biología molecular, los introductorios. Yo soy Rainer Enciso Chancahuana, estudiante de medicina de San Marcos, miembro de la refundada ayudantía. Y el tema que veremos hoy son dos organelas importantes. En este caso, la primera que veremos es mitocondria y la segunda, como tal, que veremos es el núcleo. Bien, ya hemos, de parte de la ayudantía, han tenido una exposición previa con mi compañero Tulio. Espero que esta sea la continuación, o se pueda tomar así de esa primera parte. El material también se les ha compartido como tal. Esta presentación contiene animaciones. Evidentemente el PDF no se va a observar, pero digamos, estas animaciones facilitan el entendimiento de la explicación. Bien, para empezar, en cuanto a la mitocondria, ¿en qué nos vamos a centrar? Bueno, lo que voy a explicarles, como tal, son estos objetivos que están aquí, sumar el contenido, y los libros en los cuales me he basado, principalmente son el CARP. También he revisado otros, como lo es el Alberts, el Odich, e inclusive también el de Robertis, que lo tengo aquí en físico, pero el CARP es el que lo tomé como principal para seguir una estructura. Eso es una recomendación que siempre deben hacer sus doctores, sobre todo cuando están en ciencias básicas, ¿no? A partir de qué libro están realizando o estructurando su material. En la mayoría les va a responder, ¿no? O alguno que quiera leer les va a decir, ah, no, he tomado de todos. O te va a decir, no, lee todo. Bueno, no, generalmente lo recomendable para explicar de forma didáctica es menos utilizar uno, ¿no? Como base, como principal. Bueno, y la parte de como tal de biología molecular, lo revisé de Lenin, para que seguramente también han tenido oportunidad, aunque sea ojearlo, dentro de lo que es sus cursos del año pasado. De allí, respecto a los objetivos que vamos a ver, son, eh, como tal, analizar la estructura, para después de eso inferir en qué se trata la función que tiene la mitocondria. Después, vamos a ver lo más conocido que tiene la mitocondria, ¿no? Siempre todos lo reconocen. Ah, mitocondria, ATP, mitocondria, respiración. Ya, esa asociación lo vamos a estudiar acá también. Y otras características que seguramente también han estudiado, pero ahora las vamos a observar a mayor profundidad, con miras a que cuando les toque llevar el curso, pues ya sea mucho más sencillo de recordar. Entre ellos está, lo vamos a ver allí, esa doble membrana que tiene la mitocondria, la condición de semiautonomía y también el ciclo de Krebs. Tiene aparte otras funciones que no voy a mencionar, como por ejemplo su papel en la apoptosis, el cual es fundamental para entender la parte de patología, por ejemplo, si cuando lleguen a años superiores a tercer año, patología general y, bueno, algunos patología especial, allí, eh, como tal mitocondria, también va a ser un tema bastante utilizado, mencionado. Así que, bueno, por el momento no vamos a tocar la parte de apoptosis, la exposición sería muy larga, pero sí los temas principales, ¿no? Al menos lo que está orientado para bioquímica, que es lo que continúa, ¿no? Dentro de sus retos de ustedes en los siguientes meses. Así que ya vino aclarada esa parte, ahora sí puedo comenzar. Ya. Bien, empecemos primero por una diapositiva que, bueno, esquemática, ¿no? Que busque resumir los puntos más importantes que voy a mencionar acerca de la mitocondria. En este caso, partimos de lo que todos sabemos, de lo que todos hemos escuchado, hemos recibido, ya sea en la secundaria o de repente en los años de preuniversitario, que es como tal, a ver, vamos a cambiar la modalidad de puntero, la función de la mitocondria. A ver, bueno, aquí
con lo primero que tenemos que asociar es mitocondria, respiración celular. ¿Qué es lo que te decían en secundario? Allá, mitocondria, respiración. Entonces, entra oxígeno y ¿qué sale? Dióxido de carbono. Sin embargo, tú sabes de que pues, a un nivel ya universitario, mucho más técnico, pues realmente es un concepto muy básico. No funciona exactamente así. No es que el oxígeno va a captar un carbono y va a transformarse en dióxido de carbono. Cuando estudies las reacciones detalladamente en bioquímica, vas a ver que ese carbono no viene precisamente a ese oxígeno que está entrando, sino que ese oxígeno que está ingresando a la mitocondria se va a transformar en otro producto que tú también lo has visto en las reacciones. Cuando tú has visto la reacción global de la respiración celular, has visto ahí oxígeno como reactante y dióxido de carbono como producto. Pero también hay uno más, seguramente bueno, en la misma ventilación, ¿no? ¿Qué es lo que tú eliminas también? Aparte de dióxido de carbono, eliminas vapor de agua. En este caso, ah, tienes aquí el agua como producto. Y por supuesto, aclarando ahora sí, ese carbono, ¿de dónde sale? Bueno, es un carbono que nace a partir digamos, de la molécula que estamos usando como fuente energética. En este caso, la glucosa, ¿no? Con su clásica fórmula C6H12O6. Listo. Hasta ahí, todos hemos escuchado ese punto, ¿no? Estamos recordando un principio muy básico. Ahora, por tus clases de química, ya sea que lo has llevado en universidad o en el preuniversitario, yo sé que tú sabes colocar esta oxidación. Ya listo. Entonces, por principio general, en caso del oxígeno, por ser en este caso, se presenta como una molécula diatómica. Entonces, al estar solo, al ser digamos, una molécula elemental, entonces, esta oxidación, cero, no pasa nada. Y en el agua, ¿cómo se va a presentar? Bueno, al estar asociado con el hidrógeno, va a tener un -2. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene +1. Entonces, por ende, para balancearlo, ya que la carga va a ser neutra, entonces, +1 por 2, 2. Eso, más el estado de oxidación del oxígeno, tiene que ser 0. Entonces, el +2 pasa al otro lado y te queda como el estado de oxidación del oxígeno es -2. Listo. Después, lo mismo, en este caso, al tener un dióxido de carbono, entonces, esta oxidación también del oxígeno tendrá que ser -2 en ese punto. Pero ahora vamos a ver otro elemento. En este caso, quiero que te fijes en el carbono. Ahora vas a ver por qué. Porque el carbono es el otro elemento que va a participar en la reacción. ¿Cómo así? En la glucosa, si tú, bueno, colocas esta oxidación, en este caso el oxígeno -2 y el hidrógeno +1, vas a darte cuenta que el carbono no te aporta como tal valencia entre la molécula. Entonces, el carbono que va a darte, bueno, como esta oxidación, cero. Ajá, qué raro. Ahí está, no sé por qué no sé. Después, por parte del dióxido de carbono, si tratamos el oxígeno con -2, entonces el carbono va a tener +4. ¿Por qué? Bueno, pues para balancear, ¿no? -2 por 2, -4. Para balancear tiene que ser un +4. Listo. Hasta allí no, o sea, nada nuevo. Ahora, tú sabes cómo se llama, digamos, el paso en este caso, de esta oxidación de +0 a -2. En esta oxidación está disminuyendo. Por ende, ¿cómo se le llama ese proceso dentro de la reacción? ¿No? Dentro de la reacción global, evidentemente. Eso se le llama, seguramente que también lo estarán recordando, no es necesario que me escriban por el chat, pero empieza con un R, ¿no? Viene dentro de lo que es conformar las palabras, o de la palabra, perdón, redox, ¿no? Es una reacción redox, ¿por qué? Porque hay una reducción, en este caso de la oxidación. Ok, ahí está. Y
por parte del carbono, en este caso está aumentando su estado de oxidación. Por ende, se le pasa a denominar oxidación. Es una reacción redox. ¿Por qué? Porque el oxígeno se reduce mientras que el carbono se oxida. Listo. Hasta allí, espero que todo esté claro. Si no, me pueden hacer por el chat pueden consultarme cualquier cosa y en ese momento lo resolvemos. Listo. Después, también me dicen si es que eh, si en algún momento se llega a cortar. Que yo sepa, mi internet ha estado viendo bien todo el día, pero bueno, no sé, quién sabe. Ahora, vamos a ver la primera característica de la mitocondria. En este caso, vamos a conocerla como una organela bioenergética. Ese es como tal el título digamos, del introductorio, organelas bioenergéticas, pero por cuestión de tiempo vamos a abordar principalmente la mitocondria y no vamos a mencionar de repente los cloroplastos o los cromoplastos, que en sí pues son más de células vegetales, pero que, bueno, no se tocarían por temas de tiempo principalmente. Bien, entonces, ¿qué es una organela bioenergética? ¿Qué tenemos que entender por organela de ese tipo? Cuando se imaginen así, tienen que ver a la mitocondria como una central energética, ¿no? Que te produce energía. Imagínate como una planta de electricidad, ya algo así. En este caso, es una energía biológica, una energía química que proviene de los enlaces químicos, ¿no? Y vamos a ver que se almacena de diferentes formas. Hay una molécula en particular que seguramente ya se te hará muy conocida y que también le hemos mencionado, es producida por la mitocondria. Parte de su formación tiene que ver o tiene que realizarse primero con la respiración celular. Evidentemente, digamos, no toda la energía biológica se produce a través de la respiración celular, pero sí una gran parte, ¿no? Es un proceso de alta eficiencia también, que, bueno, no vamos a hacer el cálculo, pero sí digamos, sí sería interesante que, pues, cuando se tenga una oportunidad, vean, ¿no? Cuál es el porcentaje de eficiencia de respiración celular. Y lo van a ver cuando tengan los valores que te aportan, ¿no? Cada uno de los reactantes y también el producto. Bueno, ahora, dentro de la respiración celular, nosotros ya vimos de que, pues, no es solamente que entre oxígeno y salga de carbono, no, ese concepto ya es digamos, eh, a nivel kinder, como dice. En la respiración celular, ¿tú qué tienes que tener en cuenta? Que la célula como tal no es que respire, sino que la célula realiza respiración celular, ¿para qué? Pues para producir energía. Eso es lo que tú tienes que tener bien en claro. Ahora, esa energía se manifiesta de muchas formas, ya sea equivalentes reductores, ya sea ATP, ya sean compuestos con alto potencial de transferencia de fósforo, que bueno, no vamos a especificar cuáles son cada uno, pero sí hay uno muy importante que debes saber y que debes recordarlo para efectos de la ponencia, que es la síntesis del famoso ATP. Entonces, el ATP, seguramente también he escuchado, bueno, esta es una sigla como tal, ¿no? Entonces, más o menos estás recordando por ahí, ya ATP, el nombre, ¿qué significa, no? ¿Qué significa la A, la T y la P? Ya, eso más o menos allí debe estar bien a tu mente ahorita mismo. Pero, a ver, cuando tú hablas de ATP, tienes que recordarte de la palabra, bueno, en este caso de la T, ¿no? Que está al centro. Son tres letras, por tanto, puedes suponer que evidentemente vamos a hablar de tres. En este caso, ¿tres qué? Tres fosfatos, ¿ok? El ATP es un nucleótido que contiene tres fosfatos. Y ya vamos a ver a continuación cómo es que el ATP almacena energía. Pero por ahora me interesa que te lleves el concepto de que son tres fosfatos y que los vas a tener por la suma de ADP y un fosfato inorgánico. En este caso, el ADP tiene dos fosfatos, más el que tú sumes, pues vas a tener tres. Listo. Ahora, esa fusión, esa reacción entre ADP y fosfato va a verse facilitada por un catalizador. Estos catalizadores biológicos tienen por nombre enzimas. Seguramente ya también lo has escuchado dentro del curso
que has llevado entre el primer año y también por el universidad. Entonces, estas enzimas, en este caso, ¿cómo se llama la enzima que se encarga de formar ATP? O ya, más sencillo, de sintetizar ATP. Y la vas a ver a cada rato cuando hables de mitocondria. Es la famosa ATP sintasa. La ATP sintasa, bueno, también tiene otros nombres, ¿no? De repente lo vas a encontrar como ATP sintetasa o inclusive como ATP sintasoma, ¿no? Tiene unos nombres que, bueno, en realidad no son exactamente lo mismo, pero pues, bueno, para efectos como tal de introductorio, vamos a considerarlo como sinónimos. Ahora, la ATP sintasa eh, también tiene un papel de una ubicación dentro de la estructura de la mitocondria, y es lo que vamos a ver, vamos a hacer estructura con función. Y bueno, me estoy tomando un tiempito en explicar esta primera parte porque son los conceptos principales. La ponencia va a ir un poquito más rápido después que expliquemos esto. Después, a ver, vamos a ubicar ahora a la ATP sintasa dentro de la mitocondria. En este caso son como estos pequeños honguitos que tú estás viendo dentro de la mitocondria, ¿no? De color naranja, más o menos. Vamos a acercar. Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué es lo que continúa? ¿Qué otra característica vamos a dar? Pues vamos a hablar de lo que es, en este caso, la doble membrana que tiene la mitocondria. Por eso le coloco aquí como bimembranosa. Tiene una membrana mitocondrial externa y una membrana mitocondrial interna. A su vez, esta membrana mitocondrial interna tiene unos pliegues hacia adentro de la mitocondria que, por supuesto, amplían la superficie, digamos, de acción, de enzimática la propia mitocondria, ¿no? En este caso, en la parte interna. Y estas proyecciones internas hacia adentro se les conoce como crestas. Estas crestas, por supuesto, acumulan una serie de enzimas y digamos que su congregación facilita las reacciones enzimáticas que va a realizar la mitocondria. Y van a ver por qué es tan importante esto. Después, una vez que ya hemos ubicado a la membrana externa y la membrana interna, tenemos que ver lo que está dentro de entre ellas. Lo que está dentro también cumple un rol. En este caso es un compartimento. Un primer compartimento es el espacio intermembrana. Este espacio intermembrana importa porque, bueno, además de contener eh, digamos, algunos intermediarios, también importa mucho lo que es su concentración de protones internos. Vamos a ver que esa concentración de protones que se maneja dentro del compartimento del espacio intermembrana es fundamental para la síntesis de ATP. Ahora, ¿qué otra característica tenemos que tener en cuenta? Bueno, hablamos ahora de la semiautonomía. La semiautonomía, tú lo puedes reconocer, al menos de forma estructural, dentro de la mitocondria, en dos estructuras principales. La primera, el ADN mitocondrial. Específicamente, o para ser más exactos, hablamos de lo que es el genoma mitocondrial. Y además, la mitocondria tiene la capacidad de formar sus propios ribosomas. Hay unos ribosomas mitocondriales. Y tú dirás, ¿cómo? ¿Esas mitocondrias cómo llegaron ahí, no? ¿Qué pasó? ¿Es que vinieron desde el citoplasma y entraron a la mitocondria? No, sino que la mitocondria fabricó sus ribosomas. Ahora, eh, ¿cómo así? ¿Qué sucede? Para tú fabricar un ribosoma, ¿qué tienes que tener? Tienes que tener ARN ribosomal y proteínas. Esas proteínas y la ARN ribosomal se consiguen en parte con la traducción, bueno, primero la transcripción y luego la traducción del ADN mitocondrial, pero también se necesita, en este caso,
proteínas que vienen en citoplasma, ¿ok? O sea, no es que toda la subunidad ribosómica se fabrique dentro, sino que hay proteínas que se necesitan desde afuera, que son importadas hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de la mitocondria. Es por eso que hablamos en este caso de semiautonomía. Inclusive, para poder replicar el ADN mitocondrial, o sea, para que el ADN, digamos, cree varias otras copias, necesita proteínas, en este caso enzimas, que provienen del citoplasma, que no se sintetizan eh, dentro de la mitocondria. Por tanto, es una responsabilidad compartida, ¿no? La mitocondria. Por eso hablo de semi-autonomía. Espero que se haya quedado claro. Después, por último, aquí dentro de esta primera diapositiva, vamos a ver como tal ahora al centro del metabolismo de mitocondria, donde suceden las reacciones. Estas ocurren dentro de lo que es la matriz. Ahora sí, ya teniendo claro esta primera diapositiva, pues vamos explicando cómo es que, en este caso, la función bioenergética de la mitocondria. Para empezar, ya te he hablado de la ATP sintasa, te he hablado de que es importante mantener un gradiente de protones. Así que, eh, ahora, tú sabes, a ver, si retrocedemos, perdón, aquí te puedes ubicar de que el ATP sintasa está dentro de la membrana interna, ¿no? Dentro de las crestas. Eso ya había quedado claro. Entonces nos ubicamos aquí como membrana interna. Ahora, dentro de la membrana interna, evidentemente hay una cara que está para el lado del espacio intermembrana y otra cara que está para el espacio de la matriz. Y allí es donde tenemos que identificar dónde hay un mayor gradiente de protones, ¿no? Donde hay una mayor concentración de protones. Por ende, al haber una mayor concentración de protones, tiene un pH ácido. Y donde hay una menor concentración de protones y por ende el pH es básico. Eso es por parte de química. Ahora, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el ATP, en este caso es una ATP sintasa, ¿no? Tiene esta forma como de perita, más o menos. En realidad funciona como un motor. Este motor de ATP sintasa va a formar el ATP y el ATP se va a quedar dentro de la matriz. O sea, puedes ubicar la matriz para el lado donde se encuentre el motorcito, ¿no? En este caso, la cabecita de la ATP sintasa. Así que, pues, tú puedes ubicar acá. Ya listo. Esta es la cara de la matriz y esta es la cara del espacio intermembrana. Por tanto, puedes decir que el espacio intermembrana tiene un pH más ácido, mientras que, al menos en este sector de acá de la ATP sintasa, mientras que en el lado de la matriz, al haber una menor concentración de protones, tiene un pH más básico. Por tanto, por, digamos, efecto de digamos, del gradiente, ¿qué vas a tener tú? Que los protones, y como tal, toda molécula, siempre se va a ir de mayor a menor concentración. Eso sí, es, digamos, parte de lo que es ley de, bueno, cuando seguramente que han llevado eh, termodinámica, físico-química, pues más o menos ya entenderán a qué me refiero, pero como tal es dirigirse hacia un estado, o digamos, hacia un estado de tratar de ocupar el mayor espacio posible, ¿ok? Para no ponerlo en términos más complejos, para no hablar todavía de entropía y energía libre de Gibbs. Entonces, vamos a decir que, pues, los protones están dispersándose por todo el espacio y al encontrar una salida, afuera, digamos, con menos concentración, es que pues van a viajar ahí, ¿no? O sea, se sienten menos apretados en este lado. Entonces, al descender en orden del gradiente, es que van a estimular el motor del ATP sintasa y van a producir que el adenosín difosfato, que es el nombre del ADP, en este caso, que tiene la estructura de la adenosina,
con los fosfatos, eh, se combine con el fosfato que ya hemos explicado. Pero mira, ahora tú vas a ver acá este enlace curvita. Este enlace curvita, ¿qué me indica? Que es un enlace de alta energía. Por tanto, la ATP sintasa me va a formar el ATP que dijimos, pero ahora van a haber dos enlaces de alta energía. Estos dos enlaces de alta energía ocurren entre fosfato, perdón, entre fósforo y oxígeno. No voy a entrar en explicaciones de por qué este es un enlace de alta, digamos, de alta energía, pero eh, algo muy rápido para comentarles es de que el efecto de resonancia importa mucho y también la solvatación. Son dos principales razones por las cuales este es un enlace de alta energía. Y evidentemente la reacción también forma agua, ¿no? Es, digamos, como producto que pues, no va a interesar porque realmente pues, agua hay dentro de toda el agua es el medio de todo esto. Entonces, bueno, no es muy mencionado, que digamos. Listo. Entonces, ahora, estos protones que vienen desde el espacio interno hasta la matriz generan una energía cinética al hacer rotar el ATP sintasa. Y por supuesto seguían de concentraciones de mayor a menor. Ese proceso se llama difusión facilitada. Y al aprovechar esa energía de gradiente, es que se utiliza para formar este enlace fósforo-oxígeno, digamos, enlace con un tercer fosfato, y así formar el ATP. Ahora, o sea, ¿cuál es la función de esto? O sea, ¿por qué quiero formar ATP? Bueno, básicamente para gastar, ¿ok? La función del ATP síntesis es regenerar el ATP a partir del ADP. Pero, ¿el ATP de qué me sirve? El ATP, al tú romper el enlace fosfato, te sirve de energía para otros procesos asociados. En este caso, el término que tú lo encuentras en el Harper como tal son reacciones acopladas. La hidrólisis del ATP, en este caso la hidrólisis es partir el ATP, ya no vas a formar, sino lo vas a partir, vas a separar el fosfato, te libera energía. Acá tienes el signo de la variación de energía libre de Gibbs, que me indica que esta reacción es, es un proceso exergónico, así lo vas a encontrar tú, exergónico, quiere decir que me libera energía. Eh, Esto es diferente a decir catabólico, por supuesto. No confundan esos términos. Catabólico es que tú rompes o partes de lo más complejo a lo más simple. Pero esto es que libera energía aprovechable, ¿no? Por eso decimos energía libre. En este caso es energía aprovechable para otras reacciones acopladas. Esto que te estoy explicando es algo clave que te va a servir para cuando lleves bioquímica. Este pasito nomás, clave para bioquímica. En este caso, específicamente el dato viene del ENIAC, pero también es compartido por el Harvard. Listo. Ahora, vamos a ver lo que es la membrana mitocondrial. Dentro de lo que es la membrana externa e interna que ya te he comentado, cada una tiene enzimas, tiene proteínas que lo hacen diferente, ¿no? No pueden ser iguales, pero tienen características diferenciales entre ambas. No solamente por la composición, sino también sino por la función que tienen, ¿no? O sea, la composición, en este caso la parte química, condiciona mucho la parte fisiológica que tiene cada una de ellas. Ahora, eh, ahora, ¿cuál es la primera característica que tienes que acordarte de la membrana externa? Bueno, que tiene una alta permeabilidad. Esa alta permeabilidad se debe a las porinas que poseen, ¿no? Estas proteínas que tú las ves aquí. Esas porinas permiten el paso eh, de moléculas pequeñas, ya sea, bueno, entre comillas pequeñas, ¿no? Aparte de, digamos, de iones, también te puede permitir el paso de ATP, NAD, coenzima A, citrato, etc. ATP, adenosín trifosfato, eso ya hemos explicado. NAD
bueno, no vamos a detallar la profundidad, pero sí, en este caso vamos a mencionarlo como parte importante de lo que es de lo que es el ciclo de Krebs. Es un, es un reactante para formar equivalentes reductores, que es el NADH. La coenzima A es un derivado también vitamínico, importante también para lo que es el ciclo de Krebs, para la formación de lípidos, etcétera, etcétera. El citrato también forma parte del ciclo de Krebs. Vamos a ver a continuación también que tiene un papel en la formación de los lípidos, pero bueno, tiene alta permeabilidad, ¿no? O sea, entre citoplasma, el espacio intermembrana, digamos, no hay mucho filtro que digamos. Es fácil pasar, relativamente fácil. Evidentemente no van a pasar proteínas de gran tamaño, ¿no? Eso no lo permite. Pero eh, ahí vamos a encontrar una diferencia con lo que es la membrana interna. Eh, bueno, ahora también les iba a mencionar respecto al metabolismo de lípidos. En este caso, la enzima que está dentro de la membrana externa es la carnitina transferasa 1, que pues me va a permitir transferir dentro de lo que es el grupo carnitina eh, para adentro, digamos, dentro de lo que es el proceso de, eh, de la beta oxidación de ácidos grasos. Pero no vamos a estudiar eso mucho. Lo que sí vamos a hablar es de la membrana interna. La membrana interna, ya habíamos dicho que, pues, a diferencia de la membrana externa, tiene una baja permeabilidad, y esta baja permeabilidad eh, se debe a que sus transportadores son mucho más selectivos, en este caso las proteínas que posee. Y el principal, eso también, pues, digamos, quiero que te acuerdes mucho, que es un lípido importante en la mitocondria, es la carolepina. No es el fosfolípido más abundante en la mitocondria, pero sí es clave para muchos procesos. No solamente es estructural, sino que también cumple funciones dentro de lo que es la síntesis del ATP, inclusive. Eh, Así que, y si me adelantas, ya también lo mismo, ya te voy diciendo que también cumple un papel dentro de la apoptosis. O sea, no puedes subestimar carolepina. Ahora, la carolepina, de todo lo que tenemos que dar, por ahora necesito que te acuerdes de esto, que es el principal fosfolípido por cumplir funciones claves de la membrana interna, ya que se comporta como una trampa de protones. ¿Qué significa esto? La carolepina va a ser el fosfolípido que va a rodear a la ATP sintasa y también a complejos enzimáticos que forman parte del transporte de electrones en la cadena respiratoria. Eh, Esta carolepina permite diferenciar el gradiente que se genera entre ambos compartimentos, entre el compartimento intermembrana y el compartimento de la matriz. Entonces, esa diferencia entre ambos contribuye a esto la carolepina. Tiene que ver mucho con su estructura química, ya que la carolepina es un fosfolípido bastante especial, eh, pero bueno, no, eso ya lo vas a ver cuando estés en bioquímica. Y cuando lleves como tal biología molecular, específicamente, y vas a ver la estructura de la carolepina, ahí lo revisas, vas a darte cuenta de qué es lo que sucede. Bueno, aparte, dentro de la membrana interna también contiene otras proteínas como los complejos enzimáticos que van a contribuir para el transporte de electrones. Por supuesto, también, como tal, tienes las lanzaderas de malato aspartato, glicerol fosfato, que te van a ayudar a transportar el malato hacia afuera. Por supuesto, también participa dentro de las reacciones, eh, dentro de lo que es el glicerol. Y es importante esto para qué? Para traer los equivalentes reductores que se produjeron eh, afuera, en este caso fuera de la mitocondria, hacia adentro y puedan realizar su proceso digamos, de entregar este protón y electrón a la cadena respiratoria. Las lanzaderas malato
aspartato y glicilfosfato contribuyen a, digamos, a aprovechar el protón que viene de afuera, ¿no? En este caso, equivalentes reductores es el término. Equivalentes reductores que vienen de afuera de la mitocondria hacia adentro. En este caso es en la cadena respiratoria. Esa es la función de los lanzadores. Tercero, también participan en el transporte de los electrones citocromo C y coenzima Q. Citocromo C también no solamente participa en el transporte de electrones, sino que inclusive también es un gatillador de lo que es la apoptosis a través de la vía intrínseca. Coenzima Q también, ¿no? Es un transporte de electrones, no participa dentro de lo que es la apoptosis, pero sí, o sea, sí lo vamos a ver intercambiando, ¿no? Intercambiando protones, en este caso entre el complejo 2 y 3. ¿Qué más? También hay otros transportadores, como por ejemplo la calcio TPasa, que ¿cómo participa en la prevención de apoptosis? Pues rápidamente te comento que pues la célula, digamos, cuando atraviesa el proceso de estrés, muchas veces, digamos, uno de los principales mecanismos es incrementar el calcio a nivel intracelular, ¿no? El calcio aumenta de forma descontrolada. Eh, Ahora, este calcio, si es que no sigue a controlar, va a activar una serie de vías que van a conducir a la apoptosis. Sin embargo, para compensar esto, la célula tiene que desaparecer el calcio dentro del citoplasma. ¿Cómo lo hace? Pues va a activar sus reservorios, ¿no? Esos reservorios vacíos los va a llenar de calcio. Los principales reservorios son el retículo endoplasmático liso, y si es que el retículo endoplasmático liso digamos, se satura, entonces pasa allí en acción la mitocondria. La calcio-TPasa, como podrán ver por el nombre, es un transportador que gasta energía. Por tanto, el transporte va a consumir ATP y va a producir que ingrese ATP a la mitocondria. Eso, eso básicamente. Bueno, esto es más que nada para explicar qué otras funciones también tiene la mitocondria, aparte de la función bioenergética que ya he explicado. El gráfico también lo pueden tener ahí, es el Kuhlmann, digamos, bastante esquemático. Ahora, la dinámica de división mitocondrial. Para este punto, esto sí es un aporte como tal nuevo, no, digamos, todavía continúa en investigación, pero sí me pareció pertinente comentarlo, eh, ya que pues, digamos, seguramente que también ya dentro de la que es la investigación, alguno de repente le llama, y pues considero que es importante también comentar eso, ¿no? Solamente quedarse con lo que nos dice el libro, sino también ir leyendo más dentro de los papers que se van, bueno, que van saliendo, ¿no? De los últimos años y así. Dentro de la dinámica de división mitocondrial, pues, lo que se sabe, lo que siempre se ha sabido, al menos de los últimos 20 años, es que se puede regular el número de mitocondrias que hay dentro de las células, ¿no? Se puede incrementar como disminuir dependiendo de la función o de los requerimientos energéticos que se necesite. Por supuesto, esto es un proceso altamente regulado. No es que haya visto, necesito ya mitocondria, actívate. Tiene una serie de pasos. Y, por supuesto, la mitocondria, al ser una cadena tan importante, con tantas enzimas, tantas proteínas, pues una falla que puede conducir o sea, puede haber así una falla estructural grande, pues puede conducir a la apoptosis, bueno, entre comillas apoptosis, no, pero a la digestión de esta mitocondria mal formada. Pero bueno, dentro de la dinámica está fusión mitocondrial, fisión y también mitofagia. Ahora, dentro de lo que es la parte de la mitofagia, que es lo que te estaba explicando, la mitocondria, cuando está mal formada, experimenta una despolarización. Se activan canales dependientes de voltaje que, pues, favorece la entrada, en este caso,
de iones y despolarizan la membrana, de forma que pues se liberan señales y así pues llaman proteínas, en este caso el fagóforo, para llevarlo hacia lo que es un lisosoma, ¿no? Y así formar un lisosoma secundario que digiera esta mitocondria despolarizada. Evidentemente, si es que la mitocondria llega a recuperarse, pues va a seguir su vida normal, ¿no? O sea, si la mitocondria despolarizada llega a repolarizarse, a corregirse el error, entonces pues va a seguir su ruta normal. Y habitualmente este proceso de malformación pues ocurre dentro de lo que es la fisión, ¿no? Dentro de la fisión de mitocondrias. Y esta mitocondria sana, por supuesto, al contarse varias mitocondrias sanas, pueden formar este proceso de fusión. Y la fusión de estas puede conducir a una mitocondria más grande, pues que pueda satisfacer los requerimientos energéticos. Ahora, la fusión se puede dar a través de proteínas como las mitofusinas, ¿no? Ahí en el nombre está, mitocondrias, fusión, mitofusinas, listo, ahí está, listo. Ahora, la fisión, la partición de mitocondrias, se da por esta proteína que te comento aquí, que es de RP1, o proteína similar a la dinamina, tipo 1, que pues forma como una especie de anillo que va a, digamos, a estrangular a la mitocondria. Ahora, se sabe también, eh, pues, de que también tiene un papel el retículo plasmático liso, ¿no? De cierta forma, como que abraza la mitocondria y conduce a, a llamar a estas proteínas de RP1, estas proteínas tipo dinamina, que van a empezar a formar este anillo de estrangulación. Mientras que, por otro lado, cuando se activan las proteínas de fusión, en este caso las mitofusinas, pues va a facilitar la fusión de membranas, de tanto de la membrana externa como de la membrana interna. Listo. Ahora, ¿por qué te he explicado todo esto? Pues para comentarte, tú, para que me entiendas mejor qué cosa significa la semiautonomía de la mitocondria. En este caso, ya te he hablado de que la mitocondria tiene un ADN, tiene un ribosoma. El genoma mitocondrial solamente, bueno, solamente es capaz de codificar 13 genes ARN mensajero, que van a traducirse en las ribosomas de la mitocondria, que ya te he comentado. Ahí puedes contar los ribosomas, perdón, los genes. Evidentemente acá no vas a contar al RNA ribosomal, porque pues esto no se traduce a proteínas, sino que pues va a contribuir a la formación de las unidades ribosómicas, por si acaso. Bueno, pero eso sí, ¿no? ¿Qué proteínas se van a formar a partir del genoma mitocondrial? Pues el complejo 1, 3 y 4. Rainer, ¿el complejo 2 qué pasó? Bueno, el complejo 2, ya te podrás imaginar, no es un complejo proteico, así que no lo vas a encontrar acá. Eh, bueno, no es proteico del todo. Ok, vamos a decirlo así para que quede más claro, no es proteico del todo. Ahora, ah, también, por supuesto, aparte de formar ARN transferase, ARN ribosomal, eh, también tiene otras características, como por ejemplo, que ayer puede observar, es un ADN circular. Evidentemente, como todo ácido nucleico, tiene que estar súper enrollado, súper compactado, pero la característica es que no posee proteínas, en este caso que establecen el ADN como las histonas, ¿no? No posee histonas. Y pues aún así está enrollado. Ahora, también posee una doble cadena, ¿no? Y por supuesto tiene que estar cerrado, no es como los virus, ¿no? En este caso sí. O sea, es una cadena secuencial, ¿no? Está todo sellado. Ahora, importante característica que tienes que recordar con su estrellita, es
que este genoma mitocondrial está en replicación constante, y esta replicación es independiente del núcleo, o sea, independientemente del ciclo celular. Por tanto, si es que el núcleo se divide una vez, la mitocondria puede haberse dividido ya 10 veces, o pudo haberse replicado 10 veces su material. Pues, como podrás ahí, no tiene relación, ¿no? Y más decir Rainer, entonces, ¿las mitocondrias poseen varias copias de su genoma? Sí, efectivamente. Pueden contener de 2 a 10, ¿no? Así que al conjunto de esas copias de ADN mitocondrial se denomina nucleoides, ¿no? La mitocondria tiene su nucleoide de ADN, así como las bacterias. De hecho, seguramente ya te sonará de repente por este punto la teoría de la endosimbiosis de Margulis, que pues, las mitocondrias pues, provienen de este caso de bacterias. Pero bueno, no voy a comentar esa teoría por ahora, pero pues sí, no, definitivamente eh, tiene altos indicios de ese punto. También, por supuesto, mm, digamos, hay contraargumentos, pero pues en fin, eh, es la principal más apoyada. Listo. Ahora, ¿qué más tienes que acordarte? De que, pues acá, como verás, dentro del genoma mitocondrial no vas a encontrar tú una ADN polimerasa. Esa ADN polimerasa proviene del citoplasma. Es la ADN polimerasa tipo gamma, ADN polimerasa mitocondrial. De igual forma, factores de transcripción que van a transcribir el ADN mitocondrial, tampoco vas a encontrar esos factores dentro, sino que tienes que importarlos, tienes que traerlos de afuera. Por ende, tanto la replicación como la transcripción también dependen de proteínas que vienen de afuera. Ahí radica la semiautonomía de la mitocondria. ¿Ok? Ese también es otro concepto clave. Listo. Ahora, el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, bueno, bastante conocido en ese punto. No voy a mencionar todas las reacciones, evidentemente, esto no estamos en bioquímica, pero sí quiero que tengas el esquema general. Tú ya sabes de que, pues, uh, el ciclo de Krebs forma parte de lo que es el proceso de, ese caso, de respiración celular y, por ende, tiene compuestos que van a donar, digamos, intermediarios, van a donar acetil-CoA para formar el ciclo de Krebs. Esos compuestos también son conocidos, bueno, acá lo vamos a ver, puedes reconocer la glucosa, puedes reconocer las proteínas y los lípidos. Evidentemente los glúcidos, como los monosacáridos, van a tener que ser degradados a través de la glucólisis. Las proteínas primero tienen que ser degradadas y recién vamos a poder utilizar los aminoácidos. Los lípidos, evidentemente, como tal, de ahí tienes que extraer los acetil-CoA, y también el glicerol 3-fosfato. Ahora, eh, aparte digamos, de lo que te puede aportar cada una de estas macromoléculas, ¿qué más necesito? Bueno, necesito eh, agua, necesito enzimas, coenzimas, que van a formar parte o que van a estar dentro de la matriz, pero también van a estar dentro de lo que es la membrana interna, ¿no? Dentro de las crestas mitocondriales. Principalmente las del citoplasma, ¿no? Entonces, recordemos, son 8 enzimas, de las cuales 2 van a estar en membrana y 6 van a estar libres. Listo. Ahora, ¿qué productos esperamos de parte del ciclo de Krebs? Bueno, equivalentes reductores como el NAT y el FAT, que pues se traducen en energía, por supuesto. Energía biológica, que ya hemos comentado, que es ATP también. Ahora, también aparte de eso, ¿qué moléculas? Pues para que el ciclo de Krebs se vaya produciendo, tiene que formarse citrato, tiene que formarse intermediarios como los son precursores de los aminoácidos, y acá te resalta uno que es el malato. Vamos a ver por qué. Bueno, ahora, dentro del ciclo de Krebs van a haber reacciones que te aportan intermediarios, que te aportan, pero también hay otros que te quitan intermediarios. Así es que vamos a definir reacciones anapleróticas y reacciones catapleróticas. Las reacciones anapleróticas son aquellas que te contribuyen
a aumentar esa reserva de ciclo de Krebs. Bueno, entendemos el ciclo de Krebs como una reserva de intermediarios, ¿ok? Una reserva de precursores. Esta reserva de precursores, pues, son aporte de las reacciones anapleróticas. Anapleróticas. Que te permiten incorporar intermediarios al ciclo de Krebs. Pero también hay otras vías que te permiten gastar esos intermediarios y utilizarlos para pues, formar aminoácidos, formar precursores de lípidos, yo que sé, lo que necesite la célula. Entonces, es como gastar ese reservorio. Listo. Ejemplos de reacciones catapleróticas, ejemplos de reacciones anapleróticas. Bien, dentro de las reacciones catapleróticas, una de ellas es la que va a participar en la lipogénesis. Y es con uno de los principales intermediarios que se forman dentro del ciclo de Krebs. Y es el primero, el clásico. ¿Con qué empieza la reacción? Bueno, con la formación de citrato. Citrato, ese citrato, formado, recordemos, a partir de acetil-CoA y de oxaloacetato, pues se va a utilizar, o digamos, va a salir de la mitocondria y va a estimular a la acetil-CoA carboxilasa, que es una enzima lipogénica, eh, que pues va a fomentar la formación de ácidos grasos. Listo, por eso viene lipogénesis. Lipidogénesis, formación. Listo, en el nombre está ahí. Citrato, vamos a captar del ciclo de Krebs, y ese citrato va a contribuir como un cofactor de la acetil-CoA carboxilasa. Digamos, va a estimular su función de la acetil-CoA carboxilasa, esa actividad lipogénica. Eh, por tanto, esta reacción de la lipogénesis pues está sacando el citrato, no está sacando el mitocondria. Entonces, ya no vamos a poder utilizarlo para el ciclo de Krebs. Ahí viene cataperótico, ¿no? Ya estás gastando intermediarios. Reacción anaperótica, clásico. En este caso vamos a hablar de la gluconeogénesis. No, sobre todo la gluconeogénesis, evidentemente. Pero sí, esta es la principal reacción anaperótica que te va a aportar intermediarios al ciclo de Krebs. Y es parte, o es realizada por parte del piruvato carboxilasa. Piruvato carboxilasa. Vas a carboxilar al piruvato. Y la carboxilación del piruvato te va a formar oxaloacetato. Este oxaloacetato, pues, bueno, como verás, el piruvato, o sea, si tú recuerdas un poquito el ciclo de Krebs, pues el piruvato se transforma a acetil-CoA y acetil-CoA pasa por el ciclo de Krebs y llega a oxaloacetato. Pero esta enzima funciona como un bypass de todo el ciclo de Krebs y pues te incorpora oxaloacetato. Ahora, si bien es cierto, el oxaloacetato no siempre va a irse el ciclo de Krebs, sino que también puede irse, orientarse en este caso en la formación de malato, entonces, y ese malato poder ser usado para la gluconeogénesis. Pero pues en este caso no estoy hablando propiamente de gluconeogénesis, sino que del aporte que se da al ciclo de Krebs. Listo. Ahí tiene la referencia también, del Harper. Y ahora, bueno, si bien es cierto, núcleo es un tema importante, bueno, ¿cómo decirlo? Núcleo también incorpora o está bastante relacionado con lo que es tema de transcripción y replicación. Por temas de tiempo, como verán ahora, pues evidentemente no voy a poder explicar todo esa parte, así que pues me voy a limitar principalmente a lo que es la interacción del núcleo con el citoplasma, ¿no? En este caso, los transportadores de importación y exportación. También hay tienen las referencias, tienen el contenido, hay que trabajar en los signos clave. Y vamos a hablar rápidamente de la estructura y función del núcleo. Estructura y función. Como lo hemos trabajado en la mitocondria, la biología celular tiene mucho de eso. Tienes que asociar ambas partes. Partimos de conceptos claves conocidos por parte de ustedes, que en este caso es el dogma central de la biología molecular. Tienes ADN, ARN mensajero y proteínas. ¿Qué te dice el dogma central? De que el ADN, bueno, para formarse a sí mismo, tiene que replicarse. Ese proceso se llama replicación. Ahora, el ADN también se puede
puede dar origen al ARN mensajero. Y a eso se le denomina, seguramente ya te estás acordando por allí, transcripción, ¿no? Proceso de transcripción. Y, por supuesto, para que el ARN mensajero te dé origen a una proteína, tiene que ir fuera del núcleo, orientarse hacia un ribosoma por su extremo 3' y iniciar el proceso de traducción por parte de los ribosomas. Ahora, ya vino explicada la parte de, digamos, del neuroma central. Ahora sí vamos a asociar, pues, en este caso, función con estructura. Partemos de la función. Interacción con el citoplasma. La interacción con el citoplasma se puede dar a través de la importación y la exportación. ¿Qué vas a importar de afuera? Pues vas a importar proteínas citoplasmáticas. Afuera que hay citoplasma, listo, el nombre está, ¿no? Vas a traer proteínas desde afuera del citoplasma hacia adentro del núcleo. Pero si por el contrario tú quieres exportar, entonces vas a llevar del núcleo, desde adentro hacia afuera. Eso es parte de lo que es exportación. En material nuclear, no necesariamente proteínas, también puede ser ARN, material genético. Bueno, no material genético, sino, perdón, ácidos nucleicos, con actividad catalítica inclusive. Listo. Ahora, para la interacción con el citoplasma, necesitas hablar de la parte estructural. En este caso, puedes ver aquí los ribosomas pegados al núcleo. Puedes ver los poros nucleares, que son complejos octaméricos, que están dentro del núcleo. Y también tienes que hablar necesariamente de lo que es la envoltura nuclear. La envoltura nuclear está compuesta por, así como vimos en las mitocondrias, membrana nuclear externa, membrana nuclear interna, espacio perinuclear y la lámina nuclear. La lámina nuclear funciona como un soporte estructural del núcleo. Si ustedes ven la composición de la lámina nuclear, son las proteínas lamininas, laminina A, laminina B, así. Esas lamininas van a servir como punto de soporte para el material genético que contiene el núcleo. Pero también cumplen un papel estructural. En este caso, la estructura es darle forma a esa forma redonda característica que tiene el núcleo. Evidentemente, cuando se dé la división, tiene que desintegrarse también la lámina nuclear. Pero bueno, es otro proceso, ¿no?, que se da dentro de lo que es la división. Ahora, estas lamininas que te he comentado, que forman parte de la lámina nuclear, eh, es como si fuesen filamentos intermedios del núcleo en este caso. Esto es muy aparte de otras proteínas como la desmina, la bimentina, que también son parte de filamentos intermedios, ¿no? Digamos que la lamina es, digamos, es como si fuesen los filamentos intermedios del núcleo, ¿no? Diferente a otras proteínas que hemos visto, pero en el citoplasma. Bueno, ¿qué otras estructuras también tenemos? Pues el retículo endoplásmico. Recordemos que el espacio perinuclear es parte de la luz del retículo endoplasmático. Específicamente, estamos acá viendo el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque contiene ribosomas, ¿no? Está adherido, hay ribosomas adheridos a este. Listo. Ahora, también tenemos que hablar, eh, digamos, de la parte interna, de la parte metabólica. Y la parte metabólica está condicionada eh, por el material genético. En este caso, la cromatina, ya que es ácidos nucleicos asociados a proteínas. También tenemos, aparte de ello, el nucleoplasma, tenemos el nucleolo y también, bueno, la matriz nuclear. Listo. Ahora, el metabolismo se va a dar principalmente a través de tres procesos. Estos procesos son, aquí los comento. Ahí son replicación del ADN, transcripción del ADN, que ya te he comentado que suceden dentro del núcleo, pero también aparte el ARN transcrito sufre modificaciones post-transcripcionales para poder
ser transportado al, digamos, al ribosoma. Y entre ellos, bueno, también lo vamos a comentar después. Pero bueno, eso respecto a la parte de las funciones metabólicas del núcleo. Si nos fijamos bien, vamos a ver así rápidamente lo que es cromatina. Y aquí puedes ver dos, eucromatina y heterocromatina. La eucromatina, la eucromatina es esa cromatina laxa que está disponible para transcripción. Mientras que la heterocromatina no, la heterocromatina está más compacta. No hay, es difícil que ingresen factores de transcripción, que se, pues, no ocurre en la heterocromatina. Mientras que la cromatina sí. Listo. Si lo queremos ver a microscopio electrónico de transmisión, entonces podemos ver a la heterocromatina como estructuras más opacas, ¿no? Mientras que la eucromatina es aquella que está más laxa, ¿no? Digamos como que más dispersa. Y ahí puedes notarlo, ¿no? La heterocromatina, la eucromatina, vamos a hacerle un zoom. Listo. Y acá puedes usar el nucleolo central. Recordemos que el nucleolo tiene la función de sintetizar las unidades ribosómicas, por si acaso. Ahora, ¿qué más podemos observar? Pues aquí veremos también a la envoltura nuclear, ¿no? Que te había explicado, que también puedes observar acá, la envoltura nuclear. Ahora, ¿qué vamos a ver en la segunda imagen? Pues, a ver, si acercamos un poquito más, vamos a notar acá la estructura de los llamados poros nucleares, que son como unos vacíos que se encuentran dentro de la envoltura nuclear. Estos poros nucleares facilitan la interacción entre citoplasma y núcleo, ¿ok? Citoplasma y núcleo. Y lo que está señalado con una flecha negra es parte de lo que es la lámina nuclear, ¿no? Constituida por las lamininas, ¿ok? Las lamininas. Listo. Ahora, eh, ya teniendo en cuenta la parte estructural clara, bueno, ya, vamos a pasar con lo que es el, el poro nuclear. El poro nuclear, rápidamente, ¿qué necesitas saber, llevarte de esto? De que, pues, es un complejo, bueno, en ese caso, es más complejo de lo que puede parecer, ¿no? Podemos pensar que el núcleo, pues, tiene huecos y ya está, ¿no? Por ahí pasan las solutos, las proteínas, lo que se necesita. Pero no, estos poros nucleares están altamente regulados. Y esa alta regulación es mediada por proteínas, el complejo del poro nuclear, así se llama, complejo de poro nuclear, esas proteínas. Esas proteínas tienen un nombre específico, llamadas nucleoporinas. Esas nucleoporinas van a acomodarse de forma octogonal. En este caso, tienen 8 copias cada uno y forman esta simetría en 8. Es un dato curioso, más que nada, no tiene tanta relevancia. Pero nos sirve para diferenciarlo del citoplasma, en realidad. Bueno, ya viene explicado de que este complejo de poro nuclear funciona eh, a través de forma regulada, pues tenemos que conocer sus partes. Entre ellos está unas fibrillas citoplasmáticas que se orientan para la cara del citoplasma, pero también posee internamente, digamos, para la cara del núcleo, fibrillas nucleares. Y al final termina con una canastilla nuclear. Entonces, esta canastilla nuclear también nos va a ayudar a los procesos de, en este caso, de importación. De importación. Listo. Pero antes de hablar de la importación y exportación, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos, como por ejemplo, de que
aquí puedes observar, ¿no? Una molécula pequeña se difunde rápidamente y fácilmente por los poros nucleares. Sin embargo, moléculas grandes no pueden pasar por acá, ¿no? Por el tamaño, porque tienen más cargas electrostáticas, etcétera, ¿no? No van a pasar por ahí simplemente. Entonces, eh, necesitamos saber qué tipo de moléculas pasan por acá, ¿no? Ya dijimos las pequeñas, pero ¿qué tan pequeñas pasan? ¿No? ¿Cuál es el límite de lo que se ha estudiado? Bueno, aquí les presento, pues, en ese caso, las de menor tamaño van a transportarse a través de lo que es difusión libre. Uh, iones, moléculas chiquitas, así, gases. Bueno, los gases van a pasar siempre, ¿no? Por la membrana. Pero las moléculas de mayor tamaño van a transportarse por lo que llaman transporte activo. El transporte activo, por, como su nombre lo dice, gasta energía, por si acaso. Gasta energía. Acá tenemos el tamaño. Pueden pasar moléculas menores a 9 nanómetros. También pasan aquellas que tienen un peso menor a 50 kilos de alto, digamos, con relativa facilidad. Ahora, tú puedes observar aquí eh, de que, hablando ya específicamente del transporte activo, que hay una serie de como que de puntos, ¿no? Dentro de lo que son las fibrillas. Y para el proceso de lo que es importación, te voy comentando de que las proteínas van a unirse en las fibrillas citoplasmáticas. Esas fibrillas citoplasmáticas, pues, van a, digamos, ir sacando punto por punto, acercándose pasito por pasito hacia, a, a través de las fibrillas. Entonces, al final terminarán, pues, evidentemente, la casilla nuclear, y de la casilla nuclear, ¡pum!, serán expulsados. Eso constituye el proceso de importación. Listo. Ahora, ¿qué otras moléculas tenemos que hablar de todas maneras? Pues mira, ya hemos hablado de las proteínas que ingresan, que se transportan, pero van a haber moléculas que pues se formen en núcleo y que vayan a ser exportadas hacia afuera. Pero también van a haber otras estructuras que van a venir del citoplasma y que pues van a ser importadas hacia el núcleo. Entre las que van a ser exportadas son aquellas que se forman en el núcleo. Eso tienes que sacarlo por relación, ¿no? Uh, Se exporta aquello que se forma, aquello que se tiene, ¿no? No vas a exportar aquello que no tienes, evidentemente. Entonces, entre lo que tú fabricas, entre lo que el núcleo fabrica, ¿qué son las unidades ribosómicas? ¿Por qué? Por parte del núcleo. Listo. ¿Qué más? Recuerda que por el dogma central se forma ARN mensajero. Aquí puedes observar la subunidad mayor, la subunidad menor, pero también el ARN mensajero. Este ARN mensajero ha sufrido ya modificaciones post-transcripcionales. Y esas modificaciones post-transcripcionales pues le permiten escapar, por así decirlo, le permiten escapar hacia afuera, listo, ser libre. Como por ejemplo, acá tú puedes observar la caperuza de 7-metilvanilato y la cola poliadeninas, que pues, digamos, va a orientar la dirección de lo que es el ARN mensajero hacia la salida. Listo. Y evidentemente también vas a, bueno, aparte, ¿qué más vas a exportar? Aquello que ya no necesitas, ¿no? Aquello que pues ya no te es útil. Entonces, vas a exportar proteínas desgastadas también, vas a botarlas hacia afuera. Listo. Ahora, dentro de lo que es las proteínas que el núcleo necesita, es lo que tú vas a importar desde afuera. Y en ello es ADN polimerasa, RNA polimerasa. Y una característica importante que quiero que te acuerdes es de que esas proteínas que ingresan, eh, para empezar, como verás allí, la ADN polimerasa no se fabrica dentro del núcleo, sino que proviene desde el ribosomas del citoplasma, ingresa ya plegado
o sea, ya ingresan como tal estructuras plegadas en su estructura terciaria cuaternaria hacia el núcleo. Esto es importante. O sea, ahí te vas dando cuenta de la idea, vas trabajando la idea de que estos poros nucleares son realmente poros grandes porque te permiten ingreso de proteínas ya plegadas. O sea, eh, entre 9 y 25 nanómetros de límite, pues realmente es bastante grande. No son simples proteínas transportadoras, ¿no? Que te puedes encontrar como las permeases, como los carriers. No, no es así. Esto es mucho más complejo y aún regulado, por si acaso. Entonces, si algo que quiero que te acuerdes de esta diapositiva, es eso, de que ingresan al núcleo proteínas ya plegadas a través del complejo de poro nuclear y de parte de las proteínas nucleoporinas. Listo. Y ya para cerrar, comentarte lo que es el proceso de importación y exportación de proteínas. Esto, muy rápidamente, ¿en qué consiste? Eh, pues, como su nombre lo dice, para el proceso de importación, que vas a necesitar proteínas llamadas importinas, mientras que para el proceso de exportación, que vas a necesitar proteínas llamadas exportinas, ¿no? No hay mucho misterio ahí dentro del nombre. En realidad, biología celular es eso, nombres, no es quizás tan complejo como bioquímica. Bueno, bioquímica igual son nombres, pero son nombres un poquito más raros. A mí no se está tratando de que sea fácil para recordar. Entonces, dentro de lo que es la importación, ¿qué vamos a observar? Bueno, el trabajo de las importinas. ¿Cómo trabajan las importinas? Pues van a asociarse a proteínas RAN-GDP, RAN-GTP. Estas proteínas RAN, pues van a encargarse del proceso de activación, ¿no? De brindar energía como tal. Y, a ver, vamos a verlo por acá. Ahí tienes, ¿no? La importina y las RAN-GDP. Las RAN-GDP van a estar en color verde claro, mientras que las importinas van a estar en color naranjita. Listo. Ahora, las importinas, en un inicio, pues van a estar en contra, ¿no? O sea, no, digamos, no se van a poder unir al RAN-GDP. Van a ser incompatibles. Pero las proteínas que van a ingresar al núcleo tienen una secuencia, un dominio proteico específico llamado NSL, Nuclear Signal Localization, que pues funciona como una señal para las importinas de que esa proteína va a entrar al núcleo, por si acaso. Entonces, la importina, al reconocer esas NSL, esas secuencias, pues van a unirse y va a favorecer un cambio conformacional que pues ahora sí, digamos, le va a dar como que bola el RAN GDP. O sea, ahora sí se va a mostrar la cara de la importina, la cara amigable, y pues va a unirse al RAN GDP. Este RAN GDP, eh, digamos, va a facilitar la entrada por el poro nuclear. Entonces, una vez que pase, pues va a actuar otra proteína. En este caso va a actuar las proteínas GEF, ¿no? Dominio GEF. ¿Qué significa GEF? Bueno, en realidad, más que lo que significa es la acción que hace. Esa E viene de exchange, que es GTP exchange, ¿no? Va a intercambiar va a intercambiar, ¿no? GTP, GDP. GTP también es un nucleótido, bueno, sin trifosfato, por si acaso. También es como la ATP, tiene una estructura muy similar. Ahora, lo que hace este GEF exchange va a intercambiar GTP, perdón, va a intercambiar GDP, o sea, difosfato por trifosfato. Cuestión de que ahora el verde claro va a estar activado, ahora va a ser un verde oscuro. Y ese intercambio RAN-GTP va a favorecer la independización de la proteína NSL. O sea, hasta ahí se ha cumplido la importación, ¿no? La proteína se separa de la importina en este caso. Y una vez que se ha separado, pues ahora sí dejamos carta libre a la importina y al RAN-GTP.
Ahora, la importina tiene que volver, si no, pues va a quedar inutilizada. Tiene que volver al citoplasma. Y para que vuelva, pues el RAN GTP va a guiarlo, ¿no? A llevarlo hacia afuera. Y al momento de llevarlo hacia afuera, va a ser atacado esta reacción. O sea, ¿por quién va a ser atacado? Va a ser atacado por el gap, RAN gap, ¿no? El RAN gap, más es lo que significa, quiero que te acuerdes de su acción, que es la GTP-AS, o sea, va a alisar el GTP y va a convertir a RAN GDP otra vez. O sea, de trifosfato lo va a llevar a difosfato, ¿ok? De oscuro lo voy a dar un poco más claro. Esa es la acción del gap. Listo. Ahora sí, ya está, mira, el RAN GDP está fuera. La importina está fuera, no pasa nada. La proteína está dentro, ¿ves? Al final, pues sí, ¿no? Es un proceso activo. ¿Por qué? Porque te gasta energía, ¿no? En este caso por parte del GAP. Pero bueno, es un pequeño precio para traer una proteína pues, en tamaño enorme, ¿no? Hacia el núcleo. Y que va a cumplir el papel metabólico necesario. Ahora, ya bien explicado la importación, pues va a ser un poco más sencillo hablar de la exportación. Tiene unas diferencias puntuales, que es lo que vamos a estudiar acá. Ahora no vamos a trabajar con las importinas, vamos a trabajar con las exportinas, por si acaso, con las exportinas. Vamos a traer las exportinas, mira, ahí ya está tu exportina. La exportina tiene la ventaja de que puede ingresar a través del podo nuclear fácilmente, no necesita pasar o sea, no necesita pasar con otra proteína. Y mira, eh, en este caso la exportina va a buscar un range de P, tiene esa afinidad. Entonces, esta afinidad pues va a favorecer un cambio conformacional que va a permitir la asociación con las proteínas dentro del núcleo. En este caso, la secuencia que se va a utilizar es la secuencia NES, ¿no? Nuclear Exportal Signal, señal para la exportación. Listo, ahí lo puedes observar. Ahora, esta unión, pues lo vamos a ver a continuación. Vamos a quedar como queda. Mira, queda así. El RAN GTP unido a la exportina y ahí está tu proteína, ¿no? Asociada. Listo. Ahora, estos tres en conjunto van a salir, van a irse ¿no? Hacia el citoplasma. La canastilla reconoce, en este caso la exportina, y esas pueden como que ir trepando hacia el citoplasma. Listo. Ahora, cuando la exportina sale, también adivina quién la va a atacar. Otra vez viene el ranga. Otra vez viene la acción GTPAs. No lo dejen paz. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a producir, como ya te imaginarás, la ruptura del GTP, del RAN GTP. Y te va a producir RAN GTP. O sea, otra vez pasamos de trifosfato a difosfato. Y esa ruptura, ese RAN GDP, pues va a favorecer en la independización la salida, el escape de la proteína nuclear, ¿no? En este caso ahora la proteína nuclear queda libre en el citoplasma. Y pues la exportina también, ¿no? Queda libre ahora. Solamente por acción del GAP. Y listo. Eh, eso es justamente la exportación. Como pueden observar, este es un proceso también regulado. GAP, GEF, tiene importinas, exportinas, RAN GDP, RAN GTP. Esos cambios en los gradientes, que bueno, no les he comentado, pero pues en realidad tanto RAN GDP como RAN GTP tienen gradientes dentro y afuera del núcleo. Pues también son claves, son cruciales para el transporte de proteínas. Recuerda que es un transporte activo. Si quiero que te acuerdes de algo, es que este es un transporte activo que gasta energía en forma de GTP y GDP. Pues las imágenes son adaptaciones del libro de Robertis, creo que es uno de los libros que tienen mejores esquemas
eh, y pues muchos de ellos los he utilizado pues para explicar, aparte del cálculo. Y bueno, eso es lo que yo quería comentar respecto al núcleo. Bueno, también tiene que ser un poco tarde, pero pues les agradezco por la atención y espero que pues haya sido productivo para ustedes este introductorio. A pesar de la hora, se han llevado los conceptos, igual de todas maneras está quedando grabado y pues cualquier consulta pueden hacer a través de las redes sociales de la ayudantía, ¿no? Con eso estaría culminando. Muchas gracias.